Es como, o sea, la política tiene esa particularidad, ¿no? O sea, nosotros, o uno cuando va a una cafetería o va por ahí por la calle, o escucha a los vecinos hablar, o escucha a cualquier persona por ahí hablar, en el imaginario popular creemos que somos expertos en política. O sea, creemos, a veces en el colombiano promedio a veces se cree en la capacidad de darle consejos al mismo Donald Trump o a Vladimir Putin o al presidente o al expresidente. Pero realmente el tema político es más complejo, o sea, no, yo quisiera que ustedes nunca lo tengan como un tema de sentido común, ¿no? Porque es un tema teórico bastante complejo, o sea, créanme que chicos que saber de política requiere unas bases teóricas muy sólidas. Y uno las forma con la vida, obviamente la vida se la enseña a uno también, ¿sí? O sea, yo no desconozco que desde la vida cotidiana uno pueda entender política y la idea es que así se logre, ¿no? Entender la política. Pero pues también sí a veces es necesario tener conceptos teóricos claros, pues para decir cosas acertadas, porque pues yo creo que ustedes lo observaron la semana pasada, el caos que hubo acá en Bogotá y algunas ciudades de Colombia. Eso fue un tema político me serviría inclusive ejemplo para explicar qué es autoritarismo y qué es un sistema democrático y pues lo voy a hacer. Pero uno se da cuenta que pues ese tipo de temas a veces lastimosamente se creen como temas de, por decirlo, de lavadero, o sea, como temas de sentido común, de chisme. Pero no, o sea, si nosotros los colombianos tuviéramos conceptos teóricos elaborados y claros, muchas de esas cosas las comprenderíamos mejor y pues no repetiríamos lo de los medios, comprenderíamos por qué los políticos hablan de cierta manera y dicen ciertas cosas. Entonces, ese tipo de cosas nos falta en nuestra sociedad, como comprender el tema político más desde lo conceptual y lo teórico. Y pues obviamente para que pues no repitamos lo que siempre ha pasado, ¿no? Entonces, por eso considero la importancia de estos temas. ¿Por qué les acabo de decir eso? Porque pues a mí siempre me gusta como justificar lo que hago. Ustedes en su vida siempre lo hagan. O sea, uno siempre que haga algo, o diga algo o ponga a hacer algo, uno debe tratar en lo posible de justificarlo. Entonces, tanto el tema económico que venían viendo ustedes, pues respecto a los que me hicieron llegar el trabajo, obviamente no, pues no tengo observación general, considero que pues en términos generales se comprendió lo que se buscaba ahí, pero pues hoy básicamente vamos a hablar es de los sistemas políticos como tal. Igual recuerden, chicos, tanto los que están presentes como los que no les avisan, cuando tengan dudas, vacíos teóricos y demás, pues por mensaje interno yo siempre he respondido ese tipo de inquietudes. O sea, creo que a ninguno, me puedo demorar quizás, pero creo que a ninguno no le he dejado de responder. Entonces voy a tratar de compartirles pues la lectura de la misma guía o de la misma cartilla para que ustedes pues la vean también, aunque ustedes creo que la tienen, ¿no? Ustedes deben tenerla ya, o sea, hasta donde me contaron a mí, se entregó la cartilla a todos los estudiantes. Bien, entonces, si la pregunto, ¿la están observando ahí? ¿El Word que compartí o no? Sí, profe. Bien, entonces básicamente o en términos generales, se trabaja que primero los sistemas políticos. El sistema político, primero quiero decirlo, no hay que confundirlo con el Estado necesariamente, ni tampoco con lo que es el gobierno. O sea, no tienen mucho que ver y tienen demasiado en común y hay momentos en que esos conceptos a veces los utilizamos como sinónimos, pero sí y es una invitación a que dejemos de también utilizar sinónimos. Entonces, otra cosa que yo no observo pues en la sociedad en la que estamos, le metemos sinónimo a todo. Entonces creemos que Estado es sinónimo de sistema político y que eso es sinónimo de gobierno. No, necesariamente. O sea, no, para mí un sinónimo es algo idéntico y obviamente no son idénticos. Que tienen muchas cosas en común, pues muchísimas, pero que son idénticos, no.
Por ejemplo, el Estado es independiente del sistema político, o sea, el Estado viene siendo esa estructura general, organizada, que determina una sociedad, eso es el Estado. Por eso uno dice el Estado colombiano. Eso por un lado sería el Estado. O sea, el Estado son las instituciones, los organismos de poder, o toda esa estructura como esta sociedad está definida y está organizada. Eso es el Estado. ¿Qué vendría a ser el gobierno? El gobierno es el grupo que está a cargo de ese Estado. Decía que no son sinónimos, pero tienen mucho que ver. ¿Y qué es el sistema político? La manera como eso, como ese Estado o la característica particular que tiene ese Estado al momento de ejercer su poder. Ustedes sí ven que están supremamente relacionados los tres, pero no son lo mismo. Bueno, igual si tienen dudas me las pueden preguntar más adelante. Igual espero que esto quede bien grabado para si hay vacíos conceptuales, después ustedes lo puedan ver. Entonces, primera cosa que quisiera tener, que tenga presente, evitemos utilizar sinónimos para todo, chicos. A veces, o yo noto que pues en el imaginario popular, nosotros utilizamos gobierno, perdón, sinónimos para todo, o sea, todo lo que queremos meter es sinónimo. Pero, pero entonces, entonces vamos a ver aquí lo que son los sistemas, que es un sistema político. Me tomo el atrevimiento de leer y después les explico. Dice, el régimen político, sistema político de un Estado responde a un concepto amplio que involucra la forma de gobierno, la organización de los poderes públicos y sus interrelaciones, la estructura socioeconómica, las tradiciones, las costumbres y fuerzas políticas que impulsan el funcionamiento de las instituciones. Esto se divide en dos, sistemas democráticos y autoritarios. Les voy a explicar también los dos, uno por uno, tanto el democrático como el autoritario. Y vamos a ver en Colombia ese tipo de cosas como sean. Entendamos que es un sistema político. Eh, es la manera como funciona nuestro gobierno y nuestro Estado. O sea, quiero decirlo así de esa manera como para que me entiendan y ser lo más concreto posible. Recordemos que el gobierno y el Estado no son lo mismo. Les repito, que es el Estado, es la estructura general de cómo funciona un país, una sociedad en relación a los organismos de poder y los órganos o la estructura de poder. Y el gobierno son esos que manejan el Estado. ¿Y entonces, qué es el sistema político? Yo sé que esto se está sonando un poco confuso. Pues el sistema político es la manera como estas dos cosas se dan. Entonces, en Colombia vamos a dar cuenta que o sea, hay sociedades como la colombiana donde nuestro sistema político a veces se diluye. O sea, como que una vez no sabe qué es, si es sistema democrático, si es autoritario. Pero lo vamos a definir eso también. Entonces, es un sistema político. O sea, la manera en cómo se llevan adelante las instituciones, la manera en cómo el gobierno tiene cierta estructura determinada, la manera en cómo se lleva adelante la política y tiene que ver inclusive hasta cómo se lleva adelante las cuestiones culturales y tradiciones de una sociedad. Es un sistema político, o sea, la manera en cómo ese Estado funciona, pero no es el mismo Estado, recordémoslo, no es el Estado, es el sistema, o sea, es la manera como el Estado, eso es, la manera como el Estado funciona. Eso viene siendo un sistema político. Básicamente lo dividimos, o en ciencia política uno divide los sistemas políticos en dos, los democráticos y los autoritarios. Entonces vamos aquí, o aquí voy a empezar, o sea, si observan, ahí estoy bajando un poco, vamos a hablar de los sistemas democráticos. Los sistemas democráticos tienen unas particularidades que no tienen los sistemas autoritarios. Primero, la división de poderes. Yo no quiero de pronto repetir eso, pero eso que nos enseñaron a nosotros desde primaria, o de pronto nos dijeron desde primaria de que las ramas del poder público, que la legislativa, la ejecutiva, la judicial, eso es una característica de un de un sistema democrático, sistema político democrático. Es una característica, o sea, cuando ustedes vean un sistema donde esos tres poderes realmente se dividan entre tres, eso es un ejemplo de un sistema democrático. El hecho de que tenga un Senado, una Corte Suprema de Justicia y un presidente o un gobernante o un primer ministro. Eso ya sí depende del tipo de país. Pero eso es básicamente democráticos.
de presidente y demás. En una dictadura eso no pasa. O sea, en una dictadura pues obviamente gobierna el que gobierna hasta que él quiera irse o lo tumbe. Pero entonces otra característica de un sistema democrático es que hay elecciones libres, que la gente elige o decide quién va a ser su, su gobernante y demás. Eh, También, además de eso, tener presente que se supone que en las democracias está la oportunidad de ser disidente o de ser opositor. Es en un sistema democrático, se supone que usted no debe correr el peligro de que si habló mal del presidente, pues no va a pasar nada. En un sistema democrático se supone que yo puedo cuestionar, objetar las acciones que hacen los mandatarios y no me puede pasar nada. Eso es otra característica de un sistema democrático. Y pues de ahí se desprende pues todo lo que tenga que ver con la democracia. Yo creo que ustedes en términos muy generales entenderán qué es la democracia, la capacidad de participar, la libertad de expresión, de los derechos que se desprenden de la misma, la libertad de pensamiento, de culto, de creencias y demás. Entonces, eso es en términos generales lo que viene siendo un sistema democrático. Como yo soy me gusta preguntarle mucho a las personas qué piensan, a medida que también voy explicando cosas, voy a hacerle preguntas a ustedes, algunas relacionadas con la actividad, otras no, pero que pues complementarían lo que ustedes harían con la actividad. Digamos, si quisiera que alguien me respondiera, eh, si consideran, por ejemplo, así de entrada, Colombia es un país democrático, o sea, desde la opinión personal de ustedes, ¿no? O sea, personal. ¿Alguien voluntariamente quisiera responder esa pregunta o de manera no democrática, sino autoritaria mía? O bueno, no lo tomen a mal, ¿no? Yo pregunto al que considere que debe responder. Vamos a ver aquí un ejemplo de democracia, ¿vale? Entonces, democráticamente, ustedes libremente pueden decidir quién va a hablar. Y pues, si no lo hacemos democráticamente, yo decidiría quién habla, que sería como la parte contraria a la democracia. Entonces, democráticamente alguien quisiera opinar al respecto, o sea, si considera que Colombia es un país democrático o no. Uy, bueno, Profe, pues no sé, tal vez sí, porque pues tenemos derecho a escoger el gobernante, pues tenemos derecho a elegir quién va a ser nuestro gobernante y eso. Pero se supone que pues la democracia pues defiende al pueblo y eso, y pues no sé, con todo lo que está sucediendo, pues eso queda como muy en debate, no sé. bien, 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 Isabel. Tú eres Isabel, bueno, Isaca, no dice acá. Isabel, bien, mira que yo también comparto tu punto de vista en ese sentido. Cuando uno observa, pues efectivamente en Colombia hay elecciones libres. Bueno, efectivamente en Colombia, pues, por ejemplo, uno por Twitter o por Facebook puede escribir cosas contra el Estado y pues hasta que yo sepa, no a todos los persiguen por eso. O sea, yo lo he hecho y a mí no me ha pasado nada, por ejemplo. Entonces, en ese sentido uno puede decir, sí, Colombia sí estamos en un sistema democrático, pero al igual que tú, yo también tengo muchas dudas a veces. Entonces uno dice, bueno, un sistema democrático, pero es que el gobierno como que mandan siempre los mismos, como que la rosca en el poder está ahí metida, como que 4 años cambiamos desde figura, pero en últimas hay grupos, o pareciera que hubiera alguien detrás del poder, inclusive el presidente, yo creo, o sea, yo también a veces pienso lo mismo, o sea, no solo por Duque, por los presidentes anteriores que he tenido yo a veces, y he pensado lo mismo, como que pareciera que hubiera alguien detrás de él, o sea, como que a veces no necesariamente él es el que está gobernando. Pero sí, mira que eso es lo que me interesaba saber, o sea, en términos oficiales, Colombia somos un país democrático en términos oficiales, o sea, pero sí, o sea, también genera muchas dudas.
Pero eso responde a una cuestión y es el hecho de que pues, las sociedades latinoamericanas como la colombiana o las sociedades así que llamamos subdesarrolladas tienen muchos problemas institucionales, demasiados. Por ejemplo, lo que pasó la semana pasada acá en Bogotá con la quema de CAIS, que el ciudadano que falleció a manos de la policía, ahí uno se da cuenta de las fallas que tiene este sistema democrático nuestro, un sistema con muchas falencias. Entonces, y pues el caos que desata eso es evidente. Entonces, por eso en este país hay problemas de seguridad, problemas de narcotráfico, problemas de corrupción, problemas de desigualdad, problemas de falta de oportunidades, bueno, etcétera. Entonces, lo que pasó la semana pasada es simplemente una manifestación más de los muchos problemas que tenemos acá. Y como es bien dicho, pues sí, somos un sistema democrático, pero al parecer eso no es el paraíso, o en el caso colombiano debido a su falencia institucional, o sea, cuando digo falencia o problemas institucionales, es el hecho de que las instituciones o el gobierno tienen muchos problemas, la dificultad de gobernar, el no saber realmente el rumbo que se debe coger. O sea, yo como ciudadano presiento eso también, o sea, a veces parecía, o sea, yo soy de los que todos los días digo, pero este país, ¿para dónde va? O sea, toda esta vaina, ¿qué? O sea, pareciera como que estuviéramos a la deriva sin saber qué pasa. Problema de las instituciones democráticas. Entonces, uno ahí se da cuenta que realmente nuestras instituciones tienen muchas falencias. Entonces no es todo color de rosa, porque yo sé que muchos dirán, no, es mejor vivir una democracia que en un sistema autoritario. Pero pues ahí podemos ver, como lo dice la compañera, si dudas. A mí también pasa eso. Yo también tengo un sinfín de dudas sobre la conveniencia o no del sistema democrático en el que estoy. Como les repito, Colombia en términos legales es un sistema democrático, pues cumple con muchas características, pero tiene muchos problemas también. Entonces uno dice, bueno, esta vaina es tan buena como la pintan o simplemente es una cosa ahí. Bien, quiero rápidamente explicarles como un ejemplo de sistemas democráticos. O sea, no todos los sistemas democráticos tienen que ser del mismo modo. Entonces aquí en la lectura, y espero ustedes lo observen más adelante, en la que deben estar haciendo esta semana para esta materia, nos pone el ejemplo del parlamentario. Sistema democrático parlamentario es donde la figura ejecutiva se manifiesta a través de un primer ministro. Es para que me entiendan. Si ustedes algún día ven en las noticias o oyen por ahí que en lugar de referir, cuando se refieren a un mandatario, en lugar de referirse a él como el presidente y se refieren a él como el primer ministro, es un sistema democrático parlamentario. Ángel, un ejemplo puede ser actualmente se me ocurre, no, Alemania es un ejemplo actualmente, un sistema parlamentario. Angela Merkel es la primer ministra de allá, la canciller se le dice allá. Es un sistema parlamentario eso. Es donde, pues, cuando el Congreso o el Parlamento, pues es como una figura que también conlleva al Ejecutivo. Entonces es un sistema parlamentario, o sea, donde el Parlamento elige su primer ministro, su canciller, a veces un rey también, o a veces también le llaman presidente, pero por lo normal es canciller y primer ministro. Eh, Crean su figura de poder ejecutivo a través de ellos. O sea, es una manera más de tener, o sea, el sistema democrático que tenemos en Colombia, bajo aquí la lectura, es el presidencialista. Aquí vimos las tres ramas del poder. Aquí el Congreso no elige el presidente, o sea, aquí el presidente también es por voto universal, voto popular. Entonces, la diferencia entre un sistema democrático presidencialista es que en el presidencialista, el presidente o el primer mandatario, pues lo elige el voto popular directamente. O sea, la gente coge y dice voto por el presidente tal. Por lo normal, eso en Colombia es común que la embarremos, ¿no? O sea, aquí votaron por Duque y por todos los que hemos votado la hemos embarrado. Bueno, yo no voté por Duque, la he embarrado yo no. Entonces, ejemplo, es un sistema democrático presidencialista. En un sistema democrático parlamentario, la gente vota por todos los parlamentarios, o sea, por todo el Congreso, y ese Congreso vota o elige un presidente o un canciller o un primer ministro.
Esa es la pequeña diferencia, pero en términos generales, se supone que el hecho de que la gente sufrague y vote es lo principal, como las dos diferencias que hay entre estas dos. Aquí también la lectura pues nos hablaba de sistemas bipartidistas y sistemas multipartidistas. Entonces aquí un sistema bipartidista, el más conocido creo que es el estadounidense. Si ustedes observan noticias en estos días, se darán cuenta que hay elecciones en Estados Unidos y hay dos candidatos, el demócrata y el republicano. El republicano es el actual presidente de allá, Donald Trump, y el demócrata es John Biden, o John Biden, como lo llamamos popularmente acá. Eso es un ejemplo de un bipartidismo, o sea, eso es más por tradición. En Colombia fuimos bipartidistas también por tradición por muchos años, en la época de que gobernaban liberales o conservadores, pero bueno. Pues así el ejemplo contemporáneo sería el estadounidense, o sea, donde pues por cultura y por tradición política la gente tiene dos partidos, y esos dos partidos eh, tienen a veces muy pocas dificultades para gobernar. O sea, Colombia, digamos, no hay como una unidad al momento de ejercer el poder. O sea, por lo normal, los presidentes tienen más, se la pasan más lidiando con poderes de oposición que realmente pues haciendo proyectos. Eso es una enfermedad que tenemos en Colombia, por dos razones principalmente. Primero, pues porque realmente los que suben muchas veces suben polarizando. Entonces, si usted sube polarizando, usted no puede esperar oposición democrática, eso es imposible. Me explico. Si el presidente de Colombia subió aquí bajo el discurso de que supuestamente iba a evitar que esto se volviera a Venezuela, que es un discurso bastante infantil, pues él no podía esperar una oposición menos infantil que él. Entonces, es un ejemplo de cómo estas sociedades funcionan. Es algo que uno va a ver en países como Inglaterra, Estados Unidos, Suecia, Australia. Ese tipo de cosas no pasan. O sea, hay una política más enfocada a trabajar conjuntamente que acá. O sea, aquí en Colombia no. Históricamente, bueno, la mayoría de países latinoamericanos no hemos hecho eso. Pero bueno, entonces ahí voy volviendo, pues es un ejemplo como una especie de sistema bipartidista. Pero bueno, como para no detenerme tanto en lo democrático, pues intentamos eso. Entonces, un sistema político democrático es donde existe la democracia, valga la redundancia, donde hay libertad de expresión, donde varios partidos pueden confluir, donde hay debate de ideas, donde hay instituciones, donde la gente elige sus mandatarios, donde la gente supuestamente es más feliz y demás. Pero tal y como le pregunté a la compañera, eso genera dudas también, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues los sistemas democráticos se oyen muy bonitos, muy, parece, o sea, una cosa bella, se ve, se escucha, pero uno dice, pero bueno, en la práctica tiene sus problemas. Por ejemplo, la corrupción. O sea, en los sistemas democráticos la corrupción no es ajena a ellos. Colombia es un ejemplo de un sistema democrático con unos niveles de corrupción tremendos, espantosos, diría yo. Yo sé que estoy diciendo algo redundante, pero es así lastimosamente. Y además del problema de la corrupción en las democracias, lo que yo les hablo, la polarización. Entonces, traigo aquí el ejemplo otra vez de lo que pasó la semana pasada aquí en Bogotá. La gente se fue a los extremos para todo, ¿no? Entonces el presidente como que no le parece, o el ejecutivo pareciera que no le importara pues los problemas que acarrea el hecho de que la ciudadanía no legitime una institución tan importante como la policía, y pues sus opositores también llegan al extremo pues de querer incendiar todo, o sea, ya de querer extinguir. O sea, eso es preocupante en los dos sentidos. Obviamente, a mi parecer, es más responsabilidad del Ejecutivo. Pienso que eso es una manifestación más de lo mal que se están haciendo las cosas. Entonces, por eso genera esas dudas que hay. Entonces, ahí uno puede ver los problemas de una sociedad democrática. Entonces, lo que pasó la semana pasada, uno dice, bueno, pero podemos ver que una sociedad, entre comillas, democrática, pues tiene muchas falencias, muchos vacíos.
Inclusive hay personas que consideran que realmente Colombia no es una sociedad democrática como tal, sino una sociedad corporativa, una sociedad donde basados en la democracia hay pequeños grupos que después sacan beneficio y provecho pues de ese sistema por las ventajas que les da. A mi parecer es muy cierta la idea. O sea, aquí en Colombia, lastimosamente, somos el país de las roscas, como decimos popularmente, y eso lleva hasta el punto de que, o sea, si usted está metido en una rosca, usted fácilmente puede hasta terminar de presidente. Eh, Eso pasa, o de un cargo importante. Lastimosamente es así. Ahí podemos ver las falencias de los sistemas democráticos. Quisiera preguntarle algo a ustedes también, y es, ¿qué problemas, qué otros problemas creen ustedes que tiene un sistema democrático? ¿Qué creen ustedes, además de lo que dijo la compañera, lo que he dicho yo? O sea, ¿cómo qué otro problema podría tener las democracias? O sea, ¿lo hago democráticamente o ya paso a explicar qué es el autoritarismo? Y podría empezar a explicar el autoritarismo, pues, con un ejemplo. Cuéntanos. Profe, el abuso de poder, no, pues, no sé, con respecto a lo que está pasando todavía, pues, están diciendo que hay mucho Sí, abuso de poder y eso. bien, mira que sí, o sea, curiosamente en un sistema democrático también se dan los abusos de poder y se dan o sea, y son más graves porque aquí se censuran más, ¿no? Entonces sí, digamos, lo que pasó la semana pasada sí fue o sea, como un abuso de poder, o sea, el hecho pues, de que un ciudadano muera a manos de una fuerza de la ley, según los dictámenes de medicina legal, aparte de que lo electrocutaron, como que lo golpearon en la cabeza. Pero mira que pues yo no, o sea, eso es más común de lo que uno se imagina. O sea, yo sé que o sea, uno sabe que ese tipo de cosas son lastimosamente más comunes de lo que uno se imagina. Pero entonces cuando se lleva a los extremos que pasó la semana pasada, pues eso generó la respuesta de la gente. De ahí pasaron muchas cosas, ¿no? Pues tampoco, no faltó el oportunista que pues aprovechó la oportunidad de quemar el CAI de su barrio para poder delinquir. Eso también pasó, o sea, eso tampoco hay que, podemos obviarlo. Pero pues también hay que mirar que efectivamente sí hay una inconformidad social de cómo, y ahí podemos ver eso, o sea, eso era un reclamo de la gente de que porque consideraban que su sistema democrático no estaba funcionando como debe funcionar o no funciona como debe funcionar. De lo que decía la compañera del abuso de autoridad, eso es un ejemplo. Entonces la gente también se rebotó porque considera que, ¿cómo así que eso en una democracia pase? Entonces aquí pasando ya o saltando a explicar lo que es una dictadura, pues en una dictadura ese tipo de cosas sí pasan naturalmente, o sea, son obvias. Entonces, las dictaduras o los sistemas políticos autoritarios, a diferencia de los democráticos, ahí sí no hay elecciones libres. Por lo normal es cuando un grupo de personas o una persona determina todo lo que deba pasar o no en un país o territorio. Eso es una dictadura. Entonces, en lo que yo escuchaba la semana pasada de opiniones de las personas y demás, por eso había carteles o mensajes en redes sociales de dictadura, ¿sabe? Que estamos en dictadura o que no más autoritarismo. Entonces, a mí me parece que, pues, curioso que haya coincidido eso que pasó con la clase que tengo que explicarle a ustedes, porque eso ahí lo podemos ver, ¿no? O sea, la gente reclamando o acusando lo que sucede en Colombia con una dictadura. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿Colombia es dictadura o es democracia? Yo voy a dar mi definición, ustedes la pueden revertir, o sea, recuerden que, bueno, eso no lo he dicho antes, pero algo que sí les tengo presente es que también si ustedes no comparten posiciones que uno como docente tiene, no hay problema con eso. O sea, la idea es que ustedes mismos creen su concepto de su realidad, porque pues, ustedes también pueden tener hasta opiniones mucho más valiosas que la de uno. Pero mi opinión es la siguiente, respecto a qué es Colombia, si es dictadura o es democracia. O sea, mi opinión es que Colombia efectivamente es un sistema democrático, pero un sistema democrático corrompido e ineficiente. O sea, es un sistema de dos sistemas democráticos fallidos que se llaman.
sea, donde pues las instituciones no funcionan, donde los grupos de poder siguen ahí enganchados o atornillados en el poder, donde muchas cosas no pagan, no valen, entonces donde el progreso social se ve estancado. Y pues a mi parecer sí, o sea, Colombia es una democracia enferma, la llamaría yo. Pues tanto como una dictadura tipo la que hay en Corea del Norte, que es un ejemplo de una dictadura como tal. Me dice ustedes han escuchado el país Corea del Norte. No, obviamente Colombia no llega a los extremos, o sea, está lejísimos de ser una dictadura de ese nivel. Pero pues sí es una democracia enferma, con muchas falencias, con bagajes de autoritarismo a ratos, con bagajes de rosquería por todo lado, con corrupción por las nubes. O sea, Colombia para mi parecer es una de las democracias fallidas y enfermas. No lo llamo dictadura porque pues obviamente aquí no hay un régimen militar mandándonos, aquí no hay partido único, mal que bien aquí la prensa, pese a que es enganchada con el Estado, a veces suelen controvertirlo también, o sea, de pronto que no sea tan común, pero también pasa. Y pues mal que bien hay cosas que aquí se pueden hacer desde el mismo sistema en el que estamos. Pero sí, pues, ese es mi concepto de lo que es Colombia. Entonces, bueno, y entonces, para volver, entonces un régimen autoritario es eso, chicos, donde están los que mandan, los que obedecen y pare de contar. O sea, ahí no hay opción de usted contravertir, ahí no hay opción de usted oponerse, ahí no hay opción de usted decir lo contrario, porque las consecuencias son graves, de verdad. Colombia, como les digo, al ser una democracia enferma, ha habido situaciones en nuestra historia, inclusive las hay a veces contemporáneamente, que los gobiernos se comportan de esa manera. Se han comportado de esa manera muchas veces, muchos presidentes. O sea, o sea, nuestra democracia es como tan frágil en ese sentido que hoy en día inclusive hay un expresidente que pone presidentes y pareciera, o sea, uno a veces no sabe a quién decirle presidente, ¿no? O sea, como que uno no sabe quién es el que manda. Ahí podemos ver unos bagajes de autoritarismo marcados también y de populismo, diría yo. O sea, entonces, eso sería como lo contrario, o sea, eso serían entonces los dos sistemas. Les hablo, por un lado los democráticos, por otro lado los autoritarios. Como voy a poner un ejemplo de autoritarismo con ustedes en este momento para que me entiendan, entonces a la persona que yo le pregunte me va a responder, ¿vale? O sea, ojo, es un ejemplo de autoritarismo para que me entiendan. O sea, ya no va a ser voluntariamente. Entonces esa persona va a responder lo que yo diga. Eh, Voy a hacer con un chico porque hablaba una chica. ¿Quién es Juan Pablo Márquez Calle? Creo que está conectado el celular nomás. No, se conecta al computador. Ok. Bien, Juan Pablo, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú qué crees que podría tener ventaja un sistema autoritario? O sea, yo en términos muy generales he dicho como los problemas del mismo, como qué es, pero ¿tú crees que de pronto un sistema de esos autoritarios, a donde el que manda manda y el que obedece obedece, donde usted ni por el berraco se le ocurra oponerse al poder porque le va mal, crees que puede tener una ventaja o eso nunca podría tener una ventaja? Una pregunta ahí general. ¿Qué opinas, Juan Pablo? Pues tiene sus ventajas y sus desventajas porque pues las ventajas serían como que las cosas se tendrían que hacer así. Y pues si hay un buen mandatario, sería bueno, pero si no hay un buen mandatario, pues malo. O sea, ¿tú crees que si tuviéramos un buen dictador, las cosas funcionarían, ¿no? O sea, que el problema no es de dictadores, sino que sea malo el dictador. Sí, sí, claro. Bien, sí, o sea, mira que lo que tú dices, Juan, hay, o sea, hay teóricos que defienden el autoritarismo. O sea, el autoritarismo también tiene sus teóricos que lo defienden y plantean eso. O sea, que el problema no es que haya alguien que mande y haga lo que se le dé la gana, sino que esa persona no sea íntegra. Bien, Sí. entonces ahora le voy a preguntar a una chica. Ay, es que
¿quién quiere hablar? O aplico, digamos, aquí quisiera que pusieran ese ejemplo, ¿no? O sea, la diferencia entre ser democrático a ser autoritario. Entonces aquí yo por eso puse ejemplo, ¿no? O sea, no es que yo sea así siempre. El ejemplo, o sea, autoritario sería cuando yo digo, bueno, va a hablar usted y solo me responder o quien quisiera participar. Entonces, voy a hacer otra vez autoritario. ¿Quién es Daniela Montoya? Daniela Montoya no está conectada. Ah, no, sí. Hola, profe. Hola, compañera. Bien, quisiera conocer también tu opinión sobre el autoritarismo. O sea, ¿qué opinas, qué ventajas crees que podría tener un sistema autoritario? Ya hablamos de las ventajas de lo democrático, pero ¿crees que el autoritario pueda tener alguna ventaja? Daniela. Uy, ¿qué pasó con Daniela? Bueno, Daniela creo que no le gusta el autoritarismo. Bien, pero listo. Otra cosa que quisiera decirle frente a los regímenes autoritarios, ejemplos. Ejemplos que se me ocurren en este momento, pues Corea del Norte es como un ejemplo de un régimen autoritario. Yo creo que ustedes han visto o escuchado noticias respecto a este país. Daniela, tú que estás ahí, ¿qué pasó con Daniela? Hola, profe. Cuéntanos, has escuchado de este país, Corea del Norte? Sí, profe. Bien, eso es un ejemplo de un sistema autoritario ese país. O sea, un país donde manda Kim Jong y punto. O sea, ya se hace lo que él dice y no más. Eh, digamos, los colombianos también, o aquí en Latinoamérica también hay países que se catalogan de esta manera. Por ejemplo, los colombianos solemos decir que bueno, yo no lo digo no porque sea cierto o sea falso. No lo digo es porque me parece que es un tema refrito que utilizan para distraernos la atención. Pero pues los colombianos solemos hablar eso respectivo a Venezuela, ¿no? O sea, que la dictadura venezolana, eh, que fue en parte cierto, sí, obviamente allá uno puede notar que la oposición se arrinconó y que pues mandas un solo grupo político y ahí pare de contar. Pero pues yo no traigo mucho ese tema por lo mismo, por lo que los colombianos como que a veces pareciera que nos preocupa más lo que pasa allá, o al presidente que tenemos a veces como que le preocupa más lo que pasa allá que lo que pasa acá. Entonces, por eso, pero eso es un ejemplo aquí cercano, ¿no? O sea, los colombianos o el gobierno colombiano o algunos políticos colombianos, cuando Profe, quieren ejemplificar dictaduras, hablan de Venezuela. Cuéntame, ¿quién estaba preguntando? María Paula, yo, cuéntanos, María Paula, cuéntanos. que si podía dar mi opinión sobre las ventajas y desventajas del autoritarismo. Sí, dale, sí. Yo creo que las ventajas es que trae como una serie de beneficios en donde hay situaciones que el debate y la toma de decisiones en grupo como que no aporta soluciones inmediatas. Mira que sí, yo eso. Y las desventajas es el autoritarismo tiene como a ignorar las opiniones o los pensamientos distintos y en gobiernos de ese estilo como que se ha practicado la desaparición o la presión de personas como por dichos conceptos. Muy bien, sí, mira que los defensores del autoritarismo a veces también dicen eso, bueno, a veces suelen decir eso, que es que las democracias, eso usted me pide la opinión a todo mundo, eso todo mundo no es igual de avispado, eso todo mundo la embarra. Y como te digo, o sea, en sociedades con democracias muy frágiles como la colombiana o democracias fallidas o corrompidas, una vez pensar lo mismo, dice, no, pues es que aquí a la gente le da la opción de votar y siempre votan por el peor o por el más malo terminan escogiendo. Entonces, ¿eso para qué sirve? O sea, eso es un argumento que los sistemas autoritarios a veces suelen infundar, o sea, o sustentar la defensa del mismo,
por lo mismo, dicen, no, pero es que podemos que todo el mundo escoja, que todo el mundo piense eso. La mayoría de gente es conchuda, desordenada, eso no nos va a servir. La terminan embarrando. Miren, ese presidente que eligen, o sea, ¿qué ventajas puede tener eso? Eso es un argumento que lastimosamente en sociedades como la colombiana, donde pues nuestra democracia es tan corrompida, pueden tener o tienen bastante fuerza en ese sentido. Ese ejemplo que tú pones es muy claro. Quería ponerles aquí un ejemplo con lo que pasa con el COVID-19. Ojo, no le estoy haciendo apología a las dictaduras. Personalmente, mi opinión es más hacia la democracia siempre, pero leía el otro día en el país de España explicando cómo en los países donde hay regímenes más autoritarios se pudo controlar mejor el virus. Aunque es un texto ya de hace como un par de meses, estamos en septiembre, lo leí como en julio. En su momento tenía razón en parte ese artículo. Digamos, China, el país China es un régimen también autoritario. Por ejemplo, en China no existe Facebook, ni Google, ni YouTube. Ellos, pese a que son una potencia tecnológica, yo no sé si ustedes lo sabían, allá no existen estas redes sociales. Ellos inventaron TikTok, pero digamos, ellos no dejan entrar Facebook, ni dejan entrar YouTube, ni dejan entrar Google. Ellos tienen sus propias redes sociales allá, porque pues obviamente temen o hay cierta censura, no cierta censura, hay censura, punto. Hay cierta. Pero entonces explicaban cómo los regímenes de este estilo fueron los mejores o son los mejores para enfrentar la pandemia que estamos viviendo. Por la sencilla razón, o sea, ya se hace lo que el gobierno dice, punto. Si el gobierno le dice a usted que se encierre en la casa donde usted la embarre, ya las consecuencias sí son graves de verdad. O sea, no es como acá que cuarentena y uno estaba ahí, bueno, yo no, o la gente estaba por ahí en la calle echando pola, no, no, allá o sea, el asunto es grave, o sea, oponerse es difícil. Entonces, ese diario, ojo, y no le estoy haciendo apología a las dictaduras, planteaba eso, o sea, de cómo los regímenes autoritarios tuvieron mejores resultados, o el mes de julio era así, de pronto ya ha cambiado un poco, para manejar el tema del coronavirus. Ponía ejemplo China, que les acabé de decir, donde ya no existe, pese a que ser una potencia tecnológica, ya no existen las redes sociales que tenemos acá, o sea, ya hay internet, pero es otro mundo aparte técnicamente. Ponía el ejemplo del presidente del Salvador, este Bukele, ponían el ejemplo de Cuba, pues otro sistema autoritario, ponían, recuerdo el ejemplo, esos son los que me ocurren en este momento, Cuba, y de Vietnam, que también es un sistema un poco autoritario. Ponían esos ejemplos, o sea, de pronto ya a estas alturas que el virus se regó tanto por la reapertura de ella, no sé así, pero sí deja entender ese artículo que leí, no me acuerdo qué periodista lo escribió, pero da a entender eso, o sea, que los sistemas autoritarios realmente fueron más eficientes al momento de que se debía mitigar la pandemia. Sé que ahora en Wuhan, China, donde apareció el virus, la gente ya volvió a su normalidad. Un sistema autoritario logró, de cierto modo, eso. Entonces, ahí hay un ejemplo, ¿no? De cómo a veces esas son como las ventajas que a mi parecer no son tan así, porque pues yo no me imagino, o sea, uno puede decir, bueno, pero es que China es un país industrializado, un país avanzado, o sea, que chévere esa tecnología, pero allá el régimen policial es fuerte, chicos. O sea, de pronto la gente que va de otros países no lo nota, pero o sea, el simple hecho que ya no funcione Facebook, bueno, uno dirá, pues Facebook para lo que sirve, y es verdad, sí, Facebook es puro contenido basura, pero uno puede decir, bueno, ahí hay unos límites de la libertad de expresión bastante marcados, que son delicados, o sea, ya difícilmente entonces puede gobernar alguien distinto a los del mismo partido. Bien, entonces eso sería como, en términos generales, lo que son sistemas democráticos y autoritarios. Entonces, en Colombia, pues podemos verlo. En términos legales somos democracia, pero como les digo, debido a los múltiples problemas que tenemos, pues a veces se diluye como esa definición, sin saber si somos democráticos o no, si somos autoritarios o no. Bueno, hay varios tipos de regímenes autoritarios.
el más común es de partido único. O sea, el partido único es cuando gobierna un solo partido. Ejemplos de autoritarismos en la historia, a diferencia de lo que piensa la gente, eso no necesariamente tiene que ver con ser de izquierda o ser de derecha. Por lo normal aquí en Colombia la derecha tiene la maña de decir que el autoritarismo es de izquierda. Eso no es así. Obviamente sí hay autoritarismos de izquierda, muchísimos, pero también hay autoritarismos de derecha. Entonces, eso quisiera que también que ustedes lo tuvieran claro. Un ejemplo de autoritarismo de derecha, lo que pasó en Chile con Pinochet, lo que pasó en la España franquista, o sea, una dictadura en España que hubo, era una dictadura de derecha. Otro ejemplo puede ser lo que pasó con la Alemania nazi, lo que ustedes de pronto algún día han visto en películas de Hitler y demás de la Segunda Guerra Mundial. Es un ejemplo de una dictadura de derecha, lo que pasó con Mussolini. Pero pues también están las dictaduras militares que se hacen denominar de izquierda, lo que fue la Unión Soviética en parte fue un autoritarismo de izquierda, o se hacía llamar, se hacía denominar de izquierda. Para muchos lo que pasa, por ejemplo, en Cuba es otro autoritarismo de izquierda. Para algunos lo que pasa en Venezuela es otro ejemplo de autoritarismo de izquierda, o lo que pasa en Nicaragua. Y en fin, así sucesivamente según el contexto que se dé. Pues otra cosa que quisiera que tuvieran presente, el autoritarismo no depende de una ideología política necesariamente. O sea, usted puede ser ultraconservador y ser un autoritario. Y usted puede ser ultrasocialista o ultracomunista y ser un autoritario. Entonces, eso no depende de si soy de derecha o de izquierda, porque pues a conveniencia la gente se refiere a las dictaduras según su oposición política. Entonces, no es raro que ustedes escuchen, ejemplo aquí, lo que pasa con el gobierno colombiano, pues le dice dictadura a Maduro, o el castrochavismo, que Cuba, que no sé qué, pero pues uno difícilmente va a escuchar al gobierno colombiano hablar mal del falangismo en España, aunque ya no existe el falangismo. O sea, entonces, fácilmente se oye hablar mal a ellos de lo que fue la Unión Soviética y lo que es socialista, pero nunca van a hablar mal pues de la Alemania nazi, por ejemplo. ¿Sí me van a entender? O sea, o sea, eso no tiene ideología política, ser autoritario. O sea, usted puede ser de izquierda a derecha, pero y ser autoritario. Eso no, desprendámoslo de eso. Porque es otro problema otro vacío teórico que yo veo en la gente. O sea, a veces la gente relaciona ese a una ideología política. Y no, eso no depende de la ideología política. Como les digo, hay regímenes autoritarios, inclusive hasta religiosos, ¿no? Entonces, y ateos, o sea, ha habido regímenes autoritarios ateos también. O sea, un ejemplo fue la Unión Soviética. Allá pues la religión se abolió y se volvió un sistema autoritario. O sea, eso es bastante curioso. Como también pues hay sistemas autoritarios donde basan su poder solamente en la religión y la fe. Entonces tratemos de desprenderlo de eso. O sea, no le pongamos etiquetas a los sistemas autoritarios porque pues eso a veces nos genera o a la gente le genera un sesgo ideológico. Entonces, por ejemplo, aquí hace 2 años, la gente, yo no sé de dónde sacó esa idea, pero tenía el temor a que eso se convirtiera en un sistema autoritario como el de Venezuela. Y me dice, bueno, ¿y por qué no se puede convertir en un sistema autoritario sin necesidad de acudir al sistema de Venezuela? Puede ser de derecha también. O sea. Entonces, el problema de no entender esos conceptos lleva a que sesgadamente no se entiendan ciertos fenómenos. Bien, chicos, no sé si tengan preguntas también. Quisiera que me preguntaran algo, dudas, vacíos y demás para poderles suplir como alguna inquietud que tengan respecto a la actividad y demás. Quedó claro que es democrático y que es autoritario así muy generalmente y por qué ambos tienen ventajas y desventajas. Y pues obviamente uno opta por alguno. A mí personalmente sí me va a gustar siempre más el democrático en medio de todos sus problemas, pero sí me va a gustar más. Eh, de pronto habrá gente que diga, no, a mí me gustan los autoritarismos, pero yo me atrevo a decir que lo dicen porque nunca han vivido en uno, ¿no? O sea, una cosa es
decirlo, otra cosa es vivirlo. ¿Tiene alguna pregunta respecto a eso y demás, niños, jóvenes? ¿No que no? Bueno, silencio total. Bien. Bueno, chicos, entonces, a ver, ¿qué más se me escapa? No, creo que ya muy generalmente expliqué los dos sistemas. Y pues ejemplos, muchos. Ahí ya les di ejemplos de democracia y autoritarismos. Igual, pues ya lo saben, nuestro país se comporta tan raro que una vez no sabe qué es, pero pues desde mi concepto ustedes de pronto tengan otro o quizás lo desarrollen. Es una democracia enferma y fallida, entonces por eso pasa lo que pasa. Pues decir que es una dictadura así puntualmente, no, términos absolutos obviamente no, pero pues sí tiene un montón de problemas que para muchos, inclusive hay teóricos que plantean que las democracias fallidas son tan malas que inclusive hay dictaduras que las superan o que son mejores que ellas. Hasta ese, hay debatible obviamente, pero hay personas que plantean eso, o sea, que las democracias fallidas como la colombiana son tan ineficientes que inclusive hay dictaduras, por paradojo que suene, que podrían hasta ser mejores. Bueno, discutible también, ¿no? Bueno, chicos, pues si no tienen dudas o preguntas, comentarios, sugerencias y demás, ¿no hay? Bien, entonces, como ya son las 1:30, pues considero que igual si tienen, si a medida que están haciendo la guía encuentran dificultades y problemas, ya saben que me la hacen llegar por interno y yo las trataré de solucionar o de explicar, ¿vale? Esa es la idea también. Entonces, si por interno no, así, si tienen algún vacío teórico, pues me comenta. Esto quedó grabado, espero que haya quedado bien grabado. Bueno, yo voy a hacer un experimento de difundirlas por si más adelante quieren revisar otra vez como para alguna explicación que hice. Bien, chicos, yo creo que no es nada más por hoy. Entonces, un feliz día para todos. Gracias a los que se conectaron hoy. Y entonces sí, feliz tarde y feliz día para todos. Chao, profe, Hasta luego, muchas profe. gracias. Vale, chao, chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao. Chao, chao a todos.